Hola, buenas. Mi nombre es Tomás y en este video les muestro la resolución de los ejercicios número 3 y 4 de la guía de absorción ubicados en la página 8 y 9 de la misma. Comencemos con el ejercicio número 3. En el mismo nos presenta una absorción que involucra un absorbato gaseoso, nitrógeno gaseoso, que se absorbe en la superficie de un absorbente sólido que es el carbón activado. Para absorbato de solución, el absorbato se mide en concentración calculando el NW, que era los moles absorbidos de absorbato por gramo absorbente. En este caso, en este ejercicio, el absorbato es gaseoso, por lo tanto, en vez de concentración se calcula su presión. Y en vez del NW, trabajamos con un volumen, con una B larga, una B corta, que es el volumen absorbido de absorbato, en este caso nitrógeno gaseoso, por gramo de absorbente, que nuestro ejercicio es el carbón activado. Bueno, en el enunciado nos da las distintas presiones de nuestro absorbato nitrógeno gaseoso y los volúmenes absorbidos del mismo en el carbón activado. En el apartado A, nos pide ajustar los datos mediante la isoterma de Langmuir y calcular los valores de A y B. Planteamos la isoterma de Langmuir aplicando el volumen en función de la presión del absorbato y nos pide en el ejercicio calcular el parámetro A y B de Langmuir. Para poder calcular estos parámetros vamos a tener que linealizar por doble recíproca la isoterma de Langmuir y nos queda la ecuación lineal expresada de esta manera, donde si graficamos la inversa del volumen sobre la inversa de la presión, obtenemos los parámetros a determinar de la ordenada del origen H y de la pendiente M de la recta. Lo primero que vamos a tener que trabajar es reformatear los datos que nos dan enunciados y calcular la inversa de la presión y la inversa del volumen para poder hacer la linealización para todos los puntos dados en el enunciado. Luego de tener la tablita completa, graficamos 1 sobre P versus 1 sobre B, obteniendo la siguiente gráfica. Linealizamos los puntos con una regresión lineal, obteniendo la siguiente ecuación de la recta. Entonces linealizamos según la isoterma de Langmuir y nos dio la siguiente ecuación de la recta, teniendo este es el valor de la ordenada del origen y este es el valor de la pendiente. De la ordenada del origen podemos obtener A. Le hacemos la inversa a este valor y nos da el A. El A, que está en unidad de centímetros cúbicos sobre gramo, es el máximo volumen de absorbato absorbido por gramo de absorbente. De la pendiente, con la pendiente y con el valor A determinado, podemos despejar B. B es la constante de equilibrio de absorción de mi proceso. Entonces ya tuvimos A y B. Entonces podemos esquematizar la isoterma de Langmuir con este A y con el B. Entonces para cualquier presión podemos obtener volumen absorbido. Luego en el apartado B nos pide ajustar los datos con la isoterma de Freundlich
y calcular los valores de la constante K y A. Entonces, planteamos la isoterma de Freundlich, donde el volumen es igual a la constante por la presión elevado a la A. Linealizamos por logaritmo de ambos términos y nos queda que si graficamos el logaritmo de B en función del logaritmo de P, obtenemos de la ordenada el logaritmo de K y de la pendiente A. Entonces, de nuevo tenemos que reformatear nuestros datos, aplicar el logaritmo tanto a presión como a volumen a cada punto. Luego graficamos y linealizamos, obteniendo la ecuación de la recta. Entonces, tenemos nuestra ecuación de la recta, de la ordenada, sacamos el logaritmo de K, y de la pendiente es directamente la constante A. Entonces, de la ordenada despejamos K y de la pendiente A. A y K son constantes empíricas adimensionales que me relacionan el volumen con la presión. Y así podemos esquematizar la isoterma de Freundlich. En el apartado C me pide calcular el volumen a 10 y 100 atmósferas utilizando ambas isotermas, la de Lamuit y la de Freundlich, y que saque las conclusiones de lo mismo. Entonces planteamos la isoterma de Lamuit y la de Freundlich para nuestro proceso de absorción que relaciona la presión con los volúmenes. Entonces, para bajas presiones como 10 atmósferas, reemplazamos en presión y obtenemos los volúmenes tanto para isoterma de Lamuit y para Freundlich. Y vemos que los volúmenes calculados son similares para cada isoterma a bajas presiones, pero cuando trabajamos a altas presiones como 100 atmósferas, ya los volúmenes varían, hay diferencias, tanto aplicando Lamuit y Freundlich, y lo que podemos concluir es que Freundlich no tiene en cuenta la saturación de los sitios, por lo tanto nuestra gráfica exponencial va a tener un volumen siempre tendiendo mayor a Lamuit, que sí tiene en cuenta sitios de absorción específicos y una saturación de los mismos. Bueno, en el apartado número 4, en el ejercicio número 4, se estudió la absorción de un compuesto orgánico sobre el carbón activado. Los resultados corresponden a una isoterma de Lamuit y me dice que graficando W sobre N versus 1 sobre C, o sea, la inversa, la recíproca de la isoterma de Lamuit, a dos temperaturas diferentes se obtuvieron gráficos rectos, lo que me está diciendo que esta absorción cumple Lamuit. Entonces, la gráfica WN versus 1 sobre C es la siguiente. Esta es nuestra ecuación de la recta. Y me dice el enunciado que se trabajó a dos temperaturas, 25 y 37 grados, y se obtuvo una pendiente y una ordenada de estos valores. La ordenada del origen es 1 sobre A y la pendiente de la recta es 1 sobre AB. En el apartado A me pide calcular la constante de absorción a 25 grados. A 25 grados y a 37 grados obtenemos esta ordenada del origen, esta pendiente, y a 37 grados tenemos esta ordenada de origen y esta pendiente. De la ordenada de origen hacemos la recíproca, obtenemos el valor de A, tanto a 25 como a 37. Vemos que A es igual, por lo tanto
podemos concluir que A es independiente de la temperatura. A habíamos dicho que era el máximo número de absorción que presentaba ese absorbente. De la pendiente, teniendo el A, podemos sacar el B, tanto a 25 grados como a 37 grados. B se definía como la constante del proceso de absorción dependiente de la temperatura, como podemos ver, que a 25 es de 50.000 y a 37 baja a 7.120. Por lo tanto, podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, disminuye esta constante de absorción. La constante de absorción a 25 es la que nos pedía el apartado A. Y vemos que la constante de absorción B es dependiente de la temperatura. A mayor temperatura, menor va a ser la constante B. Por lo tanto, si vemos una isoterma directa, vemos que presenta a mayor temperatura una menor pendiente y llegaremos a una saturación igual en ambas temperaturas. En el apartado B me pide calcular la máxima cantidad de moles de absorbato que se pueden absorber por mol de carbono activado a 37 grados. Teniendo en cuenta que A es la máxima cantidad de moles de absorbato por gramo de absorbente, o sea, carbono activado, en el enunciado nos está pidiendo por mol, no por gramo. Por lo tanto, planteamos el A de nuestra absorción, 3,2 moles de absorbato por gramo de absorbente, y vamos a tener que tener en cuenta el peso molecular del carbono activado, que es 12 gramos por mol, ¿no? Entonces, realizamos la regla de 3, que si tenemos un mol de carbono en 12 gramos de carbono por el peso molecular, en 1 gramo de carbono habíamos dicho que por el A absorbía 3,2 moles de absorbato. En 12 gramos de carbono, que es lo que corresponde a un mol de carbono, me absorbe 38,4 moles de absorbato. Entonces, el A es 38,4 moles de absorbato por mol de absorbente, que es mol de carbono. En el apartado C me pide calcular los parámetros termodinámicos, delta H, delta G y delta S, 0, todo 0 a 25 grados. 25 grados son 298 Kelvin y la constante de los gases R es 2 calorías sobre mol Kelvin. Bueno, empezamos calculando el delta G0 a 25 grados. Se definía como menos RT por logaritmo de la constante de equilibrio, que en este caso el equilibrio de absorción es D a 25 grados. Entonces reemplazamos con la constante de equilibrio a 25 grados que calculamos previamente y obtenemos un delta G0 con un valor negativo. Por lo tanto, me explica que en ese equilibrio, como es un delta G0, en ese equilibrio de absorción está desplazado hacia el proceso de absorción. Luego calculamos el delta H0, siempre considerando que se mantiene constante en el rango de temperaturas calculado de 25 y 37 grados, a partir de Van Hoff, teniendo las dos constantes de absorción a 25 y 37 grados, que calculamos previamente, podemos despejar el delta H. Este valor es un valor importante negativo, obteniendo una reacción bastante exotérmica. Por último, calculamos el delta S0 a 25 grados, teniendo el delta H0 constante en el rango de temperatura y el delta G0 calculado previamente. Despejamos acá el delta S0
obteniendo un valor negativo. Por lo tanto, en el proceso de absorción lo que ocurre es un incremento del orden. En el apartado D, en base a los resultados obtenidos, que puede concluir el tipo de absorción de dicho compuesto sobre el carbón activado. Bueno, por la gráfica que nos dice el enunciado, que se obtuvieron gráficos rectos, me decía que la absorción cumplía la MUI. Luego, por el delta H calculado en el apartado anterior, observamos que presenta un proceso muy exotérmico en valor absoluto mayor a 10.000 calorías sobre mol. Por lo tanto, el tipo de absorción de nuestro compuesto en el carbón activado es una absorción química por ambos términos. En el apartado E me pide que explicite la ecuación de la isoterma de Lamuir para este sistema a 37 grados. Entonces planteo la isoterma de Lamuir con la constante de equilibrio a 37 grados. Entonces reemplazo el A y el B calculado a 37 grados y ya explicité acá la ecuación de isoterma a 37 grados, obteniendo para cada concentración un NW característico. Bueno, este fue el último apartado del ejercicio 4. Con el mismo terminamos este video. Muchas gracias y nos vemos la próxima.